Hola amigos, un tremendo saludazo de Ecusatón, bienvenidos a un nuevo video. No sin antes darles las gracias. Ha pasado un año y durante este año pasó algo que, bueno, ya estábamos acostumbrados a que YouTube constantemente nos estuviera persiguiendo, constantemente estuviera haciendo cosas para que el canal nos siguiera. Finalmente YouTube tomó la decisión de quitar por completo la monetización del canal y entonces, bueno, se hizo realmente imposible. Pero gracias a ustedes, a los que han colaborado con el canal, finalmente este canal siguió. Finalmente volvimos de nuevo a publicar videos. Y amigos, tengo que darles las gracias a todos los que han hecho esto posible, a los que no se han quedado ahí sentados en su casa mirando cómo suceden las cosas sin darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Amigos, entendamos que la iglesia es un cuerpo y en este cuerpo hay miembros, a cada miembro le corresponde una función. La boca es un miembro y las manos son otro miembro y no podemos hacer todos la misma función. Dios a todos los ha puesto en un lugar especial. Y sin embargo, entonces el dedo pequeño no puede decir, es que esa boca se la pasa allá arriba, recibiendo el viento y el aire, y yo estoy acá asfixiado con el zapato, no puedo ni respirar. Y tú estás allá tan sabrosito arriba, muy alto. Y entonces, ¿qué sería del cuerpo sin ese dedito pequeño que está ahí? ¿Cierto? No podría caminar de la misma manera y le costaría trabajo. Y lo mismo sin las manos. ¿Qué sería de ese cuerpo sin las manos? Se necesitan las manos. Así que la iglesia necesita de todos sus miembros. Y un miembro no puede de un momento a otro decir, yo no voy a hacer nada y me voy a quedar ahí como si estuviera muerto. Porque de repente entonces es una carga para la iglesia. Es un miembro muerto, es una mano muerta, es un pie muerto que hay que arrastrarlo. Y finalmente entonces el cuerpo entero sufre. Finalmente lo que no está haciendo nada es porque está en contra de su cuerpo. Se convierte entonces en un cáncer. Y es lamentable. La iglesia por supuesto quiere que todos vengan a ella. Pero algunos entran a la iglesia solo por el chisme, solo por ver qué es lo que hablan ahí, escuchar esas palabras y después reírse de ellas. Es algo así como lo que le sucede a los testigos de Jehová. Muchos entran a sus recintos solo para quedarse con la boca abierta por lo que dicen. Sin embargo, no podemos negar que algunas cosas de las que ellos dicen son ciertas, aunque en otras no tengan la verdad. Sabemos que Ecusatón no sería recibido en una iglesia de los testigos de Jehová. Me sacarían corriendo. Tampoco en una iglesia evangélica, ni bautista, ni pentecostal. En todas estas iglesias me sacarían corriendo. En una iglesia adventista también me sacarían corriendo porque estaría predicando algo que puede ser contrario a lo que ellos quieren. Es por esto que si se quiere predicar la verdad, solamente es posible desde una manera como YouTube lo permite. Así que hermanos, quiero darle las gracias a todos los que han colaborado para que muchas personas puedan escuchar lo que jamás escucharían de otra manera, porque sus líderes religiosos jamás se los iban a decir. Porque ellos lo que quieren es tener los púlpitos de sus iglesias llenos y no quieren enseñarle la verdad a las personas. Y ya ven, no es fácil decir la verdad. Algunas personas se ofenden, pero porque su ego es reprendido. Nada más por eso, porque ellas defienden su ego. Finalmente, amigos, de nuevo, darles las gracias por lo que hicieron muchos colaborando con este ministerio. Y bueno, amigos, sin más preámbulo, empecemos. Leamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14.
y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: he aquí el que dice amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este es el mensaje, amigos, para el fin de los tiempos. Nosotros tenemos que aceptarlo. Si queremos ser salvos, tenemos que poner este mensaje dentro de nuestros corazones, entender lo que verdaderamente significa. Porque si lo rechazamos, estaremos perdidos. Leamos lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni hirviente. Bien que fueras frío o hirviente. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, y pobre y ciego y desnudo. Entendemos que a veces pensamos que estamos bien con Dios, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero Jesús está describiendo a esta iglesia del fin del mundo, que en realidad son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Creen que saben la verdad y no la saben. Aún los que creen saberla, todavía les falta. Amigos, y a nosotros todavía nos falta aprender mucho. Muchos hasta ahora apenas están aprendiendo a guardar los 10 mandamientos. Inclusive algunos no saben cómo se guarda el sábado. Y entonces vemos que se cumple la palabra. Entonces más vale que nos apercibamos, que entendamos que somos pobres en doctrina, porque hemos sido engañados durante años y años, por lo cual somos débiles, ciegos. Entendemos, amigos, que Cristo está hablando de su iglesia. Estamos en este caso hablando nada más de los paganos. Estamos hablando de la supuesta iglesia que es la que estará con Cristo allá arriba en el cielo. Es la iglesia de Laodicea. Es decir, sabemos que Cristo no habla de iglesias falsas, porque esta iglesia se llama Babilonia. En este caso estamos hablando de una iglesia que quiere buscar la salvación, pero que es un poco soberbia y cree que ya lo sabe todo y cree que está muy bien y que no se da cuenta diariamente del peligro en que se encuentra. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 leemos que si nuestro evangelio está encubierto, a los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amigos, es lo que está sucediendo en el mundo. Muchos de nosotros éramos ciegos. Las personas se aproximan y me dicen: Ecusatón, yo estaba ciego. ¿Y qué sucede? Claro, el mundo entero está ciego, cuanto más la iglesia de Cristo, la cual persiste en ser rebelde contra Dios. Por lo cual, si no cambian, si no se dan cuenta de su ceguera y de su pobreza, la ceguera aumentará y la oscuridad caerá. Y muchos andan discutiendo con el profeta de Dios. No discutas con el profeta de Dios, no discutas con la iglesia de Dios. Obedece a la iglesia de Dios. Y por tanto sabemos qué es lo que le viene al mundo. El mundo está en guerra con los profetas de Dios, está en guerra con los santos de Dios y con el mismo Cristo está en guerra, por lo cual viene oscuridad. Y ya lo estamos viendo. Miremos la desgracia del mundo en creer en esta falsa ciencia. Esta ciencia del supuesto viaje espacial. Y peor aún, en la falsa medicina. Y vemos que todo descubrimiento científico está pervertido por la oscuridad. Y todo lo que inventan, en vez de ser un alivio para la humanidad, se torna en contra de la propia humanidad para destruirla, como si fuera una cierta clase de maldición. Y se inventaron el celular y de repente estamos esclavizados por el celular. Y se inventaron los cohetes y de repente van a destruir el mundo con sus cohetes. Así que aquellos que pretenden usar la gracia de Cristo para justificar sus pecados, pronto caerán en la gran ceguera que está ya teniendo el mundo pagano.
El mundo pagano es completamente miserable, despojado de la salvación, pero la iglesia de Cristo tiene que entender que es pobre, miserable y desnuda, porque si no, entrará en oscuridad. Amigos, sepamos que pronto el Dios de este mundo va a tomar absoluto poder y control del mundo. En Juan capítulo 14 versículo 30 dice: ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas él no tiene nada en mí. ¿Y qué dijo Jesús? El príncipe de este mundo nada tiene en mí. Y sabemos, amigos, qué hace el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo hace pecado. Leamos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, amigo, si tú continúas pensando, por ejemplo, en tu imaginación, cosas pecaminosas, o peor aún, vas y las haces, lo cual además es el resultado obvio de andar pensando en algo pecaminoso. Resulta que el demonio entra en ti, porque tú acoges el pecado en tu corazón. Finalmente el pecado se manifiesta en el mundo físico. Entonces, ¿cuál debe ser tu experiencia? Es lo mismo que dijo Jesús: el diablo no tiene nada en mí. Grábate esas mismas palabras. Así como dijo Jesús, debes decir tú: ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando tú tienes algo en común con el demonio, es lamentable, pero eres un pobre, un ciego, un miserable, un desnudo. Entonces, debemos finalmente tomar la decisión. El demonio y tú deben ser como el agua y el aceite. Pero no estamos en el fanatismo de la Inquisición para no entender estas palabras. Hablamos claramente de que el pecado y tú deben ser como el agua y el aceite. Donde sea que haya pecado, ahí está el demonio. Y si tú estás en pecado, estás con el demonio. Entiéndelo entonces. Tienes que separarte del pecado para que el demonio no tenga control de ti. Si tú sigues obstinado en estar en pecado, la ceguera caerá sobre ti y finalmente no te podrás escapar jamás de ella. Leamos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Cristo. Y esa debe ser nuestra experiencia diaria, la cual debemos tener todos los días, porque si seguimos con un pie en el pecado y otro en la santidad, pronto estaremos bajo el control absoluto del príncipe de este mundo. Hay que tomar entonces cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entendamos algo, el demonio pronto va a tomar control absoluto de todo lo que haga pecado en este mundo. Y recordemos en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni hirviente, bien que fueras frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Amigos, había una vez un dueño de una empresa y él era cristiano, pero andaba en sus pecadillos y pensaba que estaba bendecido en su empresa y en su familia. Entonces este hombre no sabe que la realidad es que él es pobre, que es un miserable desventurado, que es un ciego, porque es siervo del demonio, y pronto el demonio tomará control absoluto de él y su familia. Esta, amigos, es una ceguera que pronto tomará por sorpresa al mundo entero. ¿Y cómo destruimos entonces a estos ejércitos de maldad? A todos estos pensamientos pecaminosos o inclusive al acto pecaminoso en sí. Leamos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortalezas. Amigo, ponga atención a lo que yo estoy diciendo. Pon mucha atención, porque el demonio no quiere que tú escuches este mensaje. El demonio quiere que tú permanezcas despojado de tus armas, porque él así te puede vencer. ¿Entiende algo? Tú tienes armas más poderosas que las que tiene el mismo demonio. Tus armas son poderosísimas. Son armas contra el pecado y contra toda obra del enemigo. Es un arma que nos permite someter todo pensamiento, sentimiento, acción a la voluntad de Jesús y nos permite estar en luz y no caer en ceguera espiritual. Y si nosotros de repente intercambiamos la diversión mundana por el aprender de la palabra de Dios, estamos en gravísimo peligro, amigos, porque estamos sin nuestras armas. ¿Entiendes? Nosotros no podemos andar por ahí en este mundo despojados sin armas. Si para las personas mundanas se hace necesario tener armas, para nosotros como cristianos no es necesario tener armas físicas, porque nuestras armas son mucho más poderosas que esas armas físicas. Entonces, de repente tú descuidas estas armas tan poderosas y te dedicas a ver televisión, mientras deberías estar estudiando la palabra de Dios, mientras deberías estar orando a Dios, porque amigos, nos creemos invencibles, inmortales, y no lo somos, y pensamos que con las armas físicas que nos da este mundo, ya sea dinero o ya sea multitud de amigos, o tal vez a alguien se le ocurre hasta por tener armas, lo cual finalmente no nos va a salvar ni te va a salvar contra el peligro. Tal vez mueras enfermo o de repente otro tenga mejores armas que tú. Sin embargo, amigos, nosotros tenemos armas espirituales, las cuales son más poderosas contra cualquier tipo de arma física en este mundo. Amigos, recordemos lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que amigos, entendamos algo. Obedecer a Dios, guardar la ley y orarle a Dios y dar gracias a Dios en nombre de Jesús son nuestras armas. Y esto es lo que la mayoría de líderes religiosos nos esconden. Y es por esto que el profeta ha venido a exponerlos a ellos y a mostrarnos a nosotros lo que debemos hacer. Ahora, ¿ustedes creen que a Cusatón lo dejarían entrar a alguna iglesia? A ninguna, amigos, a ninguna. Ellos me rechazarían inmediatamente en sus púlpitos. Oh no, tu mensaje es muy fuerte, Cusatón, eres demasiado duro, eres muy estricto y nadie te puede tolerar. ¿Y por qué, amigos? Porque ellos están ciegos y no quieren ver la luz, y cuando la luz es tan fuerte, pues les molesta en sus ojos, menos cuando su ceguera es gustosa y voluntaria. Entonces se molestan al ver la luz y son como un adolescente que duerme hasta tarde y de pronto entra su mamá y le abre las ventanas de su cuarto y el adolescente se molesta porque la luz del sol entró y le pegó en la cara. Así que nosotros tenemos un objetivo. En Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores. Y ese es nuestro objetivo, no estar con pecadores, ni con impíos, ni con burladores, porque además todos ellos se burlan de la verdad, y ellos son soberbios. Antes, inclusive en sus propias mentiras son soberbios. Pero en Mateo 15, versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y recordemos lo que le pasó a Juan el Bautista, a él lo rechazaron, y lo rechazaron también aquellos que rechazaron a Jesucristo. Ellos rechazaron al profeta, y también rechazaron a Jesús.
Así que entiendan, amigos, el que rechaza al profeta rechaza a Dios. Son ciegos guías de ciegos. Y luego finalmente tomaron a Jesús y lo colgaron en un madero. ¿Y qué harán con el pueblo de Dios? ¿Qué harán con la verdadera iglesia de Cristo? La van a perseguir. Y ya lo hemos visto y lo estamos viendo. Vemos los grandes esfuerzos que hace YouTube por bloquear la palabra de Dios. Ese es su único objetivo. Amigos, no lo duden, ustedes lo están viendo con sus propios ojos. En el versículo 16 de Mateo 15 se nos dice: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que, amigos, es en nuestra mente, es decir, nuestro corazón, de dónde sale el pecado. Por lo cual, si nuestra mente y nuestro corazón están regocijándose en ciertos pecadillos, aunque finalmente no se materialicen, sabemos, amigos, que estamos en grave peligro, que nuestra alma está contaminada y que en cualquier momento el pecado se va a materializar. Entonces, muchos se preguntan, ¿cómo puedo saber qué iglesia está diciéndome la verdad? Y la respuesta es obvia. Cualquier iglesia que rechace al profeta y que este mensaje que yo le doy al mundo no le gusta, es porque es una iglesia falsa. Porque todas estas iglesias pretenden decirle a las personas que pueden recibir la salvación en sus pecados, que no tienen que abandonar el pecado y que inclusive en su mente pueden resguardar el pecado. Y eso es un grave problema. Ahí es donde vemos que esas iglesias llevan el mundo a la perdición. Son ciegos guías de ciegos y ambos caerán en un hueco. Y recordemos qué le sucedió a Jesús cuando estaba en la sinagoga. Lo sacaron volado a empujones. Lo iban inclusive a apedrear y hasta lo iban a tumbar por un precipicio. Y Jesús obviamente no volvió a entrar en esas sinagogas. Y es lo mismo, Ecusatón no puede entrar en ninguna iglesia porque lo sacarían volado. Y ustedes piensan entonces, ¿por qué en las iglesias no se da el verdadero mensaje? ¿O por qué no hay una iglesia en la que se dicte la verdad? Amigos, porque desafortunadamente son ciegos guías de ciegos. ¿Quién quiere quedarse entonces en aquella iglesia que sacó a Jesús a empujones, o aún que no recibe a los profetas de Dios o les prohíbe la entrada? Yo no me quedaría ni un segundo, saldría corriendo volado. Pero como sus pastores y sacerdotes reciben doctorados y másters en teología, ellos son los únicos autorizados a predicar la verdad porque el gobierno los ha autorizado. Pero resulta que ellos aprenden en centros de adoctrinamiento, en imperios religiosos, en donde beben agua sucia, por lo cual tienen sus panzas infladas, amigos. Y esto, amigos, no es un rechazo a nuestros líderes, sino el establecimiento de verdaderos líderes, profetas de Dios. Y lamentablemente no podemos apoyar a aquellos líderes que están en apostasía. Así que no se trata también de rechazar el establecimiento del orden. Sin embargo, si hay apostasía en la iglesia, ¿cómo puede haber orden? Esa apostasía debe salir de la iglesia. Y si no sale de la iglesia, entonces la iglesia debe formarse en otra parte que no esté contaminada por esa apostasía. Y leemos en Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amigos, estamos en una generación perversa, pero tremendamente perversa. Y si tú eres parte de ella, es lamentable, estás ciego, porque Jesús nos da una promesa. Para ustedes es la salvación, pero esa salvación hay que tomarla, hay que agarrarla. ¿Y cómo se agarra? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Leamos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Y cuál es ese colirio? ¿Cuál es ese oro? ¿Cuáles son esas vestiduras blancas, amigos? Leamos en Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Amigos, el colirio de Dios es la ley. El oro afinado en fuego es la fe. Tener fe de que Dios nos va a salvar. Y las vestiduras blancas es finalmente la obediencia, el arrepentimiento. Así que también tenemos a la profecía, al profeta, porque la profecía es luz en una lámpara, amigos, para que los ciegos vean. El colirio también es entonces la profecía. Si en tu iglesia no hay profecía, es una iglesia ciega. Si en tu iglesia no se obedecen los 10 mandamientos, es una iglesia ciega. Si en tu iglesia no hay arrepentimiento, es una iglesia ciega. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es otro componente del colirio, amigos. Leamos en Hechos capítulo 26 versículo 18: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el otro componente del colirio, es la fe, la obediencia. Entonces, amigos, este colirio que abre los ojos y que permite ver, que saca a la persona de las tinieblas a la luz, tiene 3 componentes: la fe, la obediencia y la profecía. Y el que rechaza al profeta está rechazando esos 3 componentes. No tiene fe, viola los mandamientos de Dios y no cree en la profecía. Así podemos reconocer a las falsas iglesias sin fe. No obedecen los mandamientos de Dios y rechazan a los profetas. No dudemos, amigos. El reloj profético avanza día a día. Los impíos hacen sus planes en las tinieblas. Las noticias que vemos en los noticieros son totalmente falsas y la verdadera realidad sigue por debajo, en la oscuridad, para tomar cautivo al mundo entero. Cuando menos se lo espere, todo el mundo va en camino al despeñadero. Y es algo que está a plena vista, que hasta los paganos lo dicen. El mundo va de mal en peor. Pero finalmente ni siquiera es el mundo, es el ser humano. La decadencia de la raza humana es una raza caída que va al despeñadero. Todos son culpables, porque cada uno va tras su propio deseo y tras su propia panza. Son ciegos y no pueden ver lo que les sobreviene, que pronto será como una sorpresa abrumadora. Y el reloj profético no se va a detener. No habrá nada que lo detenga. Y muchas personas piensan que pueden detener el caos climático, si se le puede llamar así, pero sabemos que son una pequeña muestra de lo que serán las 7 plagas que caerán sobre este mundo
sobre esta humanidad. Así que, si tú quieres salvarte de todo eso, debes aceptar el colirio, recibir ese colirio, dejar de ser tibio, no deambulando en pensamientos pecaminosos, porque quedarás ciego y eso no es culpa de Dios. Las cartas están abiertas sobre la mesa. Por un lado, el Estado hedonista, la república pagana hedonista en la que vivimos, donde se le da patrocinio a todo lo inmoral, es Sodoma y Gomorra. Y por otro lado, el Estado que se une con una iglesia fascista que pretende imponer unos mandamientos falsos, los cuales son una abominación a Dios. Entonces, el cristiano, el verdadero pueblo de Dios, está entre esos dos imperios, el imperio hedonista contra una iglesia pagana fascista. Esos dos imperios persiguen al pueblo de Dios. Sin embargo, amigos, aunque estamos rodeados, por una esquina tenemos a los sodomitas y en la otra a los babilónicos, y pareciera que no hay donde quien quejarse, ni hay a quien pedirle protección, porque no hay ley. Todas las leyes están degeneradas, la ley es pervertida, e inclusive hasta los propios gobiernos violan sus propios pactos y sus propias leyes. Esto con el objetivo final de perseguir al verdadero pueblo de Dios. Por lo cual, amigos, veremos que pronto una rebeldía tremenda manifestará la anarquía general en la sociedad. Y veremos que de esta manera se establecerá un nuevo orden, una solución final, la cual será la marca de la bestia. Pero nosotros no debemos temer a estas cosas, porque finalmente ese es el fin de la humanidad. Es una raza caída y el fin es su destrucción. No porque Dios se las dé, sino porque es una raza que va en camino a su propia destrucción. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Vemos el mundo, hasta la propia creación, caer en un estado de decadencia. Animales mueren. El mundo está en una situación que deja perplejo a los mismos líderes y dirigentes. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo solucionar esto que está ocurriendo en el mundo? Ven los desastres climáticos, ven la desmoralización del ser humano, el incremento de los crímenes en las ciudades. ¿Y qué pueden hacer? Amigos, no hay nada que puedan hacer. Lo único que podemos hacer, cada individuo, es salvarnos, porque si no lo hacemos, caeremos con ellos en el hueco que ellos mismos van a cavar en contra de sí mismos. Leamos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estas, amigos, son las cualidades que tenemos que cultivar para no ser ciegos. Virtud, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es cómo podemos salvarnos, amigos. Y es claro que las iglesias cristianas de hoy en día no tienen estas cosas. Son ciegos que olvidaron la purificación de sus antiguos pecados. Es por esto, amigos, que es mi invitación a que continúen apoyando este ministerio para que juntos nos edifiquemos a una iglesia santa que pronto será recibida en los cielos con el Señor Jesucristo para vivir con Él eternamente por los siglos de los siglos. Hasta pronto, amigos.